Ojoy, ojoy. Em, Primera temporada, a segunda temporada, bienvenidos a todos. Esta es la continuación, parte 2 de mi comentario sobre El Señor de los Anillos o The Lord Rings, The Rings of Power. No vamos a gastar más tiempo en las introducciones. Estábamos trabajando sobre ir capítulo por capítulo en ambas temporadas, rescatando lo que yo encontré entretenido de cada capítulo y todo esto visto bajo el prisma. Si acaso llegan a no romper, pero llegar a ese límite desagradable en que pescan el lore y no sé, inventan cosas imbéciles como el espíritu de no sé quién le hace que este loco que es un don nadie cree otro anillo único. Es chistoso como eso se transforma un poco en el límite. Pero es un ejemplo bastante digno de... hay un límite que rompe el deseo y ese es aquel. Así que vamos de lleno con la temporada 2 de Rings of Power. De nuevo, mencionando de que no estoy 100% seguro qué tan continuada están, como decirlo así, como vamos a terminar la temporada 1 con miras a la temporada 2. Definitivamente el episodio 1 se siente como una continuación, ¿cierto? Em, Creo que hay elementos narrativos que como que un poco hacen que peligre un poco este disfrute, este como concepto de continuación. Hay un poco de artificio en tres cosas en particular. Primero, Sauron no cayendo inmediatamente a su rol como Sauron, como que no va al tiro y se sienta en un trono en el recientemente fundado Mordor al final de la temporada 1. El segundo conflicto de esto que también se siente medio artificioso es el conflicto interno entre los elfos que tienen como con los anillos del poder. Como que no queda así como en el lore original, ya tú usas este, tú usas este, tú usas este y listo y se acabó. No. Y el tercero es el desarrollo de Gandalf. Y como termina en la primera temporada, yendo como a este viaje de descubrimiento. Eso también son tres cosas que son medianamente artificiales, pero que a la larga van a demostrar ser como artificiales, pero que hacen sentido. De nuevo, al igual que el episodio anterior, esto es como full spoiler para hablar como con soltura sobre el lore. El conflicto de que Sauron inmediatamente no sea Sauron va a hacer sentido porque va a ser mucho más fácil engañar sin ser una presencia presente, valga la redundancia, sin ser como el gran Dark Lord que pretende. El término del conflicto de los elfos lo introduje un poco en el capítulo anterior. Aceptar estos elfos más combativos, estos elfos como un poco más, comillas, humanos, más en desarrollo, y siendo que los anillos son un factor muy importante, definitivamente transformarlos en el eje del conflicto de los elfos hace sentido. Y en el caso de Gandalf, que es obviamente lo más extremo, eh, empieza el episodio 1 de la segunda temporada como con bastante cejas levantadas. Como dije al principio, la idea de Gandalf en la primera temporada es crear su carácter y vincularlo obviamente a la Tierra y a los pre-hobbits. Entonces en el primer capítulo uno igual está así como medio así, ¿qué tan lejos van a llegar con esto? Entonces el primer capítulo es básicamente eso, continuar y crear nuevos conflictos. No todos conflictos, como veremos después, son los más buenos, ni todos dan igual, pero bueno. En el episodio 2 de la temporada 2 continuamos con lo que fue el juego de la temporada 1 y obviamente lo más firme. Y como mencioné antes, eh, el show es sobre Sauron, sobre su engaño, sobre su gran plan, sobre todo, ¿cierto? Y es curioso pensarlo de que, por ejemplo, eh, después introducir los anillos, post de que él se revelara básicamente con Galadriel,
Y un poco más o menos todo lo que pasó podría haber no solo limitado al personaje, sino haberlo enviado a una narrativa, como dije antes, ya al tiro de Némesis derecha, y no lo fue. Entonces, el hecho de que todavía Sauron sigue engañando durante la segunda temporada y que todavía sea un fantasma ahí, y obviamente lo que está todo el mundo esperando, la fundación del anillo único, cosas así, hace que definitivamente todavía sigue siendo el protagonista. Pero ya tirándose el episodio 2 y el principio de la segunda temporada, hay mucho más énfasis en Gandalf. Hay mucho más énfasis en Gandalf. Y para mí, la mayor parte, la segunda temporada tiene dos ejes principales para mí, que es Gandalf y obviamente el engaño final de Sauron. Pero Gandalf, en este principio, está como en un equilibrio que me es súper extraño, porque el lore de Gandalf, considerando que en el Legendarium estándar básicamente no existe más allá de que es un mago y viene a enfrentarse a Sauron, yo encontré de que se metieron mucho con los límites de sus poderes, como mucho con respecto a la magia y como mucho con respecto a qué tanto puede hacer, como reviviendo árboles de la muerte o qué sé yo, haciendo como poderes como muy llamativos. Y para mí eso siempre ha sido fuente de peligrosidad o de precaución. Porque yo soy de las personas que cree que dentro del Legendarium el principal poder de los magos es el poder de la influencia. Es como que los magos en Tolkien no es como simplemente, ya, te tiro un rayo. Como que esa no es la fortaleza de los magos para mí en Tolkien, sino que es esa capacidad de ver el big picture, ¿cierto? De ver como distintas circunstancias y de usar su labia para influenciar a los demás. Por eso cuando se empiezan a enfocar mucho en los poderes visuales de un personaje como Gandalf, yo siempre estuve como con... Fui medio reacio a eso. Pero ya en el episodio 2 se ve de que el uso visual de los poderes de Gandalf sigue cumpliendo ese gran propósito de conectarlo a los pre-hobbits. Y con eso encontré que era bastante aceptable y que funcionaba con un propósito que a mí me piace, que yo encuentro atractivo, que yo encuentro simpático, así completamente abrazado. En el episodio 3 ya como que entro a el principal drama que tengo yo con la temporada 2. Con la temporada 2 de Rings of Power, definitivamente lo que menos me gustó, así sin ningún lugar a duda, es Isildur. Después de las guerras o los combates que pasan en la temporada 1, Isildur se queda pegado en la Tierra Media y tiene como sus como aventuritas, así como las aventuras de Isildur Whatever, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con esto? Es que de todas las cosas que han introducido durante la primera temporada y los primeros capítulos de la segunda, la aventura de Isildur es muy, como mencioné también en el capítulo anterior, es muy basada en tropos muy tradicionales. Es muy adolescente, es muy como, no sé, es como muy ahueonado. Es como, y considerando que termina siendo Isildur, se siente genérico. Se siente genérico y se siente como súper whatever. En la historia de Isildur tratan de meterle como mucho fanservice, como que empiezan a salir, como salen hasta ents en todo y como lores de algunos segmentos de humanos que estaban... En general se siente muy, muy, muy forzado y se siente que dentro de todo no utilizan bien el lore, no se refuerza lo que está sucediendo en la Tierra Media para reforzar a él como carácter, sino que simplemente es un joven que, como comillas, se enamora y tiene aventuras muy meh. Y excluirlo a él de todo el drama de Númenor y que todo quede en manos de Elendil, igual también le quita un poco de peso. El episodio 3 puede que sea como uno de los episodios más
más bajo. La temporada 2, a todo esto, vale la pena mencionar que es un poco más segmentada que la temporada 1. Se siente como que los capítulos van más enfocados a una historia. Como que ya vamos a dedicarle este capítulo a este personaje y a su historia, en vez de como saltar un poco, lo que hace que episodios, por ejemplo, que se enfocan en Isildur sean de los más débiles. Pero bueno, si saltamos el episodio 4, probablemente uno de los episodios más como controversiales, y como dije anteriormente, una de las cosas que a mí me tuvo más reacio o que me tuvo más ojo abierto o como con más sensibilidad el tema de Gandalf. Y en el episodio 4 salió como la gran cosa del episodio 4, que salió Tom Bombadil. Y toda persona que tenga alguna relación como con el Señor de los Anillos, como que guste del lore, cachan cuál es el tema de Tom Bombadil. Es como que fue una de las grandes, como por decirlo así, una de las grandes tonteras que hizo Tolkien. Porque el, el viejo se murió y y como que al fin y al cabo nunca quedó 100% claro de quién es, ni los límites de sus poderes, ni nada. Entonces sale Tom Bombadil y es como, ¿qué van a hacer con ello? Por fortuna, yo creo que lo que hicieron con Bombadil en Rings of Power fue bastante decente. Porque queda implícito de que es como individuo, es alguien mucho más, no sé si poderoso es la palabra, pero con mucho más presencia que Gandalf. Entonces, de que sea él quien ayude un poco a guiar a Gandalf a seguir formándose, yo creo que no rompe con ningún canon y encuentro que lo que hicieron fue recatado y preciso. Obviamente se siente medio fanservice, pero considerando que el fanservice no rompe con ningún esquema o no rompe con ninguna regla, se siente adecuado, fue un buen fanservice. Entonces, en ese sentido, y considerando de que la historia de Gandalf, aún en este punto, sigue siendo completamente relacionada a él y su conexión con, con la Tierra Media, es disfrutable. Como que tientan un poco a hablar de la evolución de Gandalf fuera de él buscando su identidad como parte de la Tierra Media, como de pensar en, no sé, cosas más apoteósicas, como ser partícipe de las grandes batallas de las cuales él de hecho es después. Pero ninguna de esas cosas, como en ninguno de los fanservice, ninguna de las expansiones, ataca el hecho fundamental. Y eso lo logran haciendo de que todavía tenga su compañera Harfoot así como pum. Y más encima, se utiliza el contexto de Bombadil y a donde están para expandir el lore de los Harfoots también. Y introducir uno de los conceptos y uno de los tropos muy importantes del Tolkien, que es el concepto del hogar. Es, es, es como súper fácil perder ese norte o ignorar ese hecho o no sé, de plano no verlo, pero ese storyline, por muy chiquitito que sea de los Harfoots con los Sturs y el concepto del hogar y de pertenecer a un hogar vinculado a la tierra, es muy Tolkien y está todo ahí. Así que por muy peligroso que haya sido la introducción de Bombadil, también, de nuevo, lo manejaron perfecto. Episodio 5. ¿Cómo decir? El episodio 5 ya empieza a formar para mí. Ya en el episodio 5 ya están como seteando el clímax de la segunda temporada. Y bueno, son 5 6 7 8. Son 5 6 7. Son 4 capítulos, ¿cierto? Son 4 capítulos de una construcción no solamente de conflicto, sino como de un setting casi perfecto. Es como ahí te dais cuenta de que los conflictos introducidos a través de los anillos del poder entre los elfos, ¿cierto? La corrupción de los enanos durante la primera temporada y todas las manipulaciones de Sauron, introducirlo a Eregion al final de la primera temporada. Aquí te dan las pistas de que si la primera temporada era sobre la creación de Mordor, aquí es sobre el posible clímax del plan de Sauron.
Y funciona súper bien meter, porque supieron escribir y meter a Sauron en los lugares donde tenía que estar, en los lugares que tenían que estar. Paralelamente está como el segundo storyline que encuentro y yo creo, personalmente creo que va a ser lo más importante de ahí a futuro, que es el cisma dentro de Númenor. Están un poco en paralelo, ¿cierto? El Endil surge un poco más como personaje, pero son básicamente las semillas que Sauron implantó ahí, ¿cierto? Y eso nos guía al episodio 6, que ya definitivamente esto es el principio del arco final de la segunda temporada y es extremadamente satisfactorio todo lo que sucede. En particular, y yo creo que esto es como, no sé si mundialmente, no sé si mundialmente es decir mucho, pero yo creo que no creo que haya alguien que discuta que el fuerte de la segunda temporada de Rings of Power es la relación de Celebrimbor con Sauron. La forma en que ambos actores la actúan, como un poco eh, malabarean la sospecha y la influencia, lo inocente pero a la vez obsesionado que es Celebrimbor, cómo Sauron lo manipula a hacer los anillos para los hombres. Es como... está súper bien escrito, hay que decirlo. Cómo lo manipula verbalmente, cómo un poco ataca a su ego, a su orgullo, y como que le brinda por la forma en que él gira los discursos que le da Sauron para que hagan sentido y poco defiendan lo que está haciendo. Es genial. Y en el episodio 6 también está un poco lo que es la ayuda final de Bombadil, que va a ser digámoslo así, el clímax de Gandalf en esta temporada, que es como encontrar su... ¿Cómo se dice staff en español? ¿Su cetro? No. Pero el palito con el que hace magia y uno de como otro de los lores inventados de Gandalf en Rings of Power, que es como él encuentra su palito, pero el palito como que no es como que yo llego y hago un palito y es magia, ¿cierto? Sino que el palito es como una suerte de premio de graduación al él encontrar la dirección en la cual va su magia. Yo encontré que eso estuvo también súper bien hecho. Nuevamente, no disminuye el personaje, ni tampoco lo cambia seriamente de carácter, ¿cierto? Sino como que simplemente funciona. Simplemente funciona como no darle poder supremo y sin control a un personaje. Y es como ya tú eres poderoso, mago y indestructible, whatever. Sino que su bastón mágico sea como una suerte de como por decirlo así, como dije, de graduación, pero que sea como un signo de él encontrando su propósito. Genial. Por otra parte, los problemas en Númenor también empiezan a tomar un poco más de ritmo, hablando más del Palantir, hablando más como de la sospecha, y el gallo que hace de Pharazôn también la hace súper bien. Eh, Ahora, como dije antes, encuentro de que esto está tan alejado, lo que está pasando en Númenor está tan alejado de lo que está pasando en Eregion, que obviamente se ve un poco más allá. Pero la serie se encarga también de alimentar un poco ese conflicto, alimentar los problemas y llevarlo a como un recuerdo, ¿cierto? Un recordatorio, que estas son las cosas importantes que están pasando en este momento, no se te vaya a olvidar. Lo único que quizá encuentro malo, o no malo, pero que encuentro que es un poco forzado hacia el arco final de la temporada 2, es lo que pasa con Galadriel, que vuelve a meterse con Nadar y como que tienen como un dimideretes, como que hacen un poco una alianza para enfrentarse a Sauron. Como que, como mencioné antes, Galadriel está, o como es presentada en el contexto de Rings of Power, es como un paréntesis en su larga vida en que su gran obsesión era Sauron. Obviamente esto es discutible si ocurrió o no ocurrió en el Legendarium. Lo más probable es que
No sé si sí o si no. Yo me atrevería a decir que sí. Pero a este punto de la segunda temporada, como que Galadriel está un poco disminuida, ya no se siente tan como protagonista y es como un poco monotemática con sus tapujos con Sauron. Entonces, lo bueno, spoiler, es que tanto esta historia de Galadriel como Adar también la van terminando ahora, como que supieron de que estaban un poco saturados en ese momento. Entonces, darle este último guiño solamente para llevar al episodio 7, que es como la gran pelea los grandes revelaciones, el gran conflicto. Mm, Verlo de esa forma como algo práctico, como oye, creemos este último giro de conflicto, puede sonar un poco exagerado, pero está dentro del personaje, no rompe el canon. He dicho que le eso romper el canon, creo que voy a adaptar eso como expresión. Entonces, llegando al episodio 7, que es como peleas, explosiones, revelación de Sauron. El episodio 7 probablemente sea el mejor episodio de la segunda temporada. Y es porque está tan bien hecho, como que independiente si te gustaran o no las propuestas de los capítulos anteriores, se siente como un real así clímax, se siente como un real momento en que la tensión es tal que explota, así, un momento de real tensión, un momento de real conflicto. Y los actores en el episodio 7 son geniales. Lo que hacen y cómo hacen las grandes revelaciones. Y obviamente, como mencioné antes, eh, Celebrimbor y Sauron se roban la película. Y ese setting, ese como por decirlo así, ese pequeño rinconcito que le hicieron, que es la forja de Celebrimbor, en que tengan su última gran revelación y su traición, que no deja para nada la imaginación, es súper violenta, es súper agresiva, es un gran clímax y un gran término de esa storyline. Digno, total. Total de salir de como una simple expresión, ah, no, que Celebrimbor fue engañado, jajaja, a mostrar su sufrimiento, mostrar su desarrollo, mostrar su caída. Genial. Nada que decir al respecto. Lo logran así a full. A full. Y el episodio 8 pasamos también de nuevo al tema de cómo cerrar ciclos en una época de creatividad mediática en que los ciclos nunca terminan técnicamente. Nada termina, todo siempre continúa por siempre en la actualidad. Pero hay varias cosas que hacen que hacen que el fin de la segunda temporada sea bacán. Puede ser de que el ritmo sea un poco rápido. El ritmo a ratos se siente un poco rápido. Se siente como que van cerrando cosas como de manera rauda, pero el setting ya estaba puesto. Como que el setting ya estaba puesto. Entonces, por ejemplo, em, cosas que la gente criticó, que vi criticado, que Gandalf eventualmente abraza como el nombre como tipo Gandalf. Y hay mucho así como de quién es este mago oscuro, de por qué el nombre, o este mago oscuro también tiene como unos caquitos medio raros. Hay, hay de todo un poco. Pero como dije antes, eh, lo importante es que está bien logrado porque este origin story de Gandalf está bien enfocado. Está enfocado hacia quién Gandalf tiene que ser, hacia quién Gandalf termina siendo y a darle motivaciones para él. Entonces creo que el tema del nombre o de quién es este mago oscuro, o sea, quién sabe qué van a terminar inventando con eso, lo más probable es que sea como uno de los otros dos, ¿cierto? Alatar o Palando, o lo más probable, no creo que inventen un mago extra, pero bueno, em, funciona. Funciona a pesar de las distracciones.
También el final o no el final, pero donde termina este cisma o esta división en Númenor, también funciona considerando el rol de Elendil, considerando el rol de Miriel. Es como que es de nuevo una etapa de tensión que está... Es como un setting más que una conclusión. Y eso es lo que a mí me guía a pensar de que probablemente Númenor sea mucho más prominente en lo que se viene. Pero cómo cierran el ciclo de esta división en Númenor también funciona. También funciona porque no se van al chancho y es justo lo que tiene que hacer. Ignorando obviamente Isildur. Pero está bueno quizá que hayan separado a Isildur de este caso para poder enfocarse en el Endil, que al final, a este punto, el Endil es mucho más importante que Isildur. O que Anarion si eventualmente llega a salir, ¿cierto? En el caso de Galadriel, creo que lograron bien hacer un ciclo del tema del poder de los elfos. La temporada 2 introducen a Círdan y, bueno, evolucionan un poco más a Gil-galad, pero entre Círdan, Gil-galad y Galadriel son como personajes que son muy llevados por el conflicto principal de la segunda temporada. Todavía muy enfocado en Sauron, todavía muy enfocado en los anillos. Y me gusta que al final de la segunda temporada le dieran un tipo cierre al tema. Porque como dije antes, ya hacia la mitad de la segunda temporada, hacia el final de la segunda temporada, ya como que se siente que está un poco aletargado el tema de Galadriel y su obsesión con Sauron. Y bueno, Gil-galad también es muy poco prominente en la primera temporada y en la segunda también está muy, muy fijado en eso. Yo encuentro que al final de la segunda temporada les dan un paso a hacer algo más. Les dan un paso a moverse más allá de esto ya. Así como, ya, está, ¿cierto? Vamos a hacer algo nuevo, lo que se siga ahora. Si continuamos con esto, vamos a hacer algo nuevo. De todos los elfos, mi favorito es Elrond. Encuentro de que entre la primera y la segunda temporada me gustó mucho que como Elrond, igual de chistoso decirle jovencito, pero este Elrond jovencito termina la segunda temporada como en la parada de alguien que experimentó un reto fundamental a sus creencias. Me gustó que haya sido él el medido, que haya tenido como esa como comillas altura de mira, de ser precavido a todo lo que va pasando. Y más encima el actor la hace la raja. Hacer que Elrond, el medio elfo, sea como em, esta gota de sensatez, seguía mucho con quien termina siendo Elrond después hacia la tercera era. Bastante, bastante, bastante. Y más encima lo ayuda a crecer dentro de su propia sabiduría y dentro de como sus propias como pulsiones, como que esa como ganas de controlar el contexto de los anillos del poder, como ser tan escéptico, son como dejos de alguien más joven, pero que aprende de eso. Ponerlo en el centro de la relación con los enanos fue también genial. Entonces al final de la segunda temporada te quedáis con esa imagen de un Elrond en conflicto, ¿cierto? Pero creciendo, así como y súper lleno de como de corazón. ¿Sí? Ese es el punto. Cuando hablé de cómo entender estos elfos conflictivos, no verlos como ya sea hadas mágicas estáticas o como, por decirlo así, estos tipos de dioses, tiene que ver con eso, tiene que ver con que crezcan hacia ser mejores personas, considerando que viven miles y miles de años. Y finalmente, obviamente, hay que mencionar al Balrog y la caída de Durin 3 ante la corrupción del anillo. Hablé antes un poco del ritmo de la serie y encuentro que la corrupción de los enanos fue un poquito media rápida también.
Y como que evolucionaron muy rápido de, como mencioné antes, lo que me gustó de los enanos, hablar de su cultura y hablar de cómo eran en el pináculo de su raza, etcétera, etcétera. Eso se movió un poco rápido, pero encuentro que la conclusión estuvo súper buena. Estuvo súper buena la relación de Durin 3 con Durin 4, la impronta de Disa en esta como suerte de consejo de los enanos y el hecho de que mostrara el sacrificio de Durin 3, así como, por decirlo de alguna forma, eh, sobrepasando las corrupciones del anillo, le da como espacio para seguir creciendo a los otros personajes en lo que sigue de la temporada, ¿cierto? Entonces lograron hacer que este ritmo tan rápido, no hacerlo más lento, pero hacerlo con más matizado. Como que terminar todos estos conflictos hizo de que, por ejemplo, si esto continúa, los enanos estén en una etapa en que tenemos confianza con los elfos, pero también tenemos desconfianza, sabemos nuestras propias falencias, sabemos de que hay algo aquí, un terror que está atentando en contra de nuestra integridad, pero que a pesar de todo eso, tenemos amistad con los elfos. Durin 4 como que se ha transformado en tremendo personaje. Y todo lo que puedan expandir de la cultura de los enanos desde esta base es genial. Así que yo encuentro que los enanos también terminaron en un muy buena posición en la temporada 3, o sea, al final de la temporada 2, que obviamente se la comió Elrond con Celebrimbor. Obviamente ellos se robaron la película, tirando a Galadriel a un segundo plano y todo. Pero todas esas otras cosas son rescatables en un gran final de temporada. Una de las dos cosas que tuvo la temporada 1 con la temporada 2 en común son finales muy firmes. En términos visuales, en términos de historia, en términos de conflicto, en términos de personajes, son finales súper firmes. Haciendo como un análisis en general, la temporada 2 definitivamente eh, como que se la jugó más. Trató de hacer historias un poco más cercanas a este límite que yo hablo de romper el canon o de alejarse. Con Gandalf, con Isildur. Obviamente, Isildur, por ejemplo, es una de las debilidades, cuando Gandalf, al contrario, es como una de las fortalezas. Demostró de que hay una forma de mantener esta conexión a la fuente original y tener este nivel de conciencia suficiente para no dejarla cagada, en el caso de Gandalf. Nada de lo que está pasando con Gandalf directamente contradice lo que puede pasar en la tercera edad. Nada, en último término. Como que no cambia su carácter y no cambia su desarrollo. Y Isildur es un tema un poco más extraño porque se puede decir lo mismo, pero se puede decir lo mismo en el sentido de que no rompe un poco como con el canon del personaje. Pero el contenido en sí es lo que fue criticable. Que demuestra ya, si queremos inventar que Isildur tuvo aventura y que conoció a Ents, ok. Puede hacerlo, pero si la narrativa en sí o la manera en que lo escribe es fome y super heavy en los tropos, puta, va a ser fome. Fue súper genial de que finalmente personajes tuvieran desarrollo como personajes, especialmente los elfos. Especialmente los elfos, Círdan, Gil-galad, Elrond, estos grandes lords de los elfos que de repente uno se le olvida que también son personas, ¿cierto? Creo que la gran pérdida, o no la gran pérdida, pero la gran evolución de la segunda temporada fue Galadriel. No sé si va a volver a tener más prominencia. Como dije antes, creo que el final de la segunda temporada le da espacio para cambiar y meterse en otro storyline.
¿cierto? Ya no estar dependiendo solamente de Sauron. Como que Galadriel y Isildur para mí fueron los grandes perdedores. Isildur por lo fome general de su historia y Galadriel porque no estuvo un poco estático como personaje. Y obviamente la fortaleza se fue hacia Sauron, Celebrimbor, Elrond y Gandalf. Pero todo esto en una muy buena forma. En una muy buena forma, como que encuentro que a través de esos personajes se demuestra el concepto de llevar el lore y la historia original a límites no solamente aceptables, sino que disfrutables. Que en último término le dan más capas al personaje sin cambiar su origen o sin cambiar su espíritu original. Como dije antes, ninguna de las cosas que le ocurrió a ninguno de estos personajes termina por quitarle el piso a lo que fueron después, y eso es lo importante. Y es tan importante destacarlo porque tampoco sucedió con los personajes a los cuales yo critico, valga la pena, Galadriel y Isildur. Tampoco es altamente criticable lo que hicieron con esos personajes, sino que simplemente fue más fome. Entonces ahí entre tantos personajes, entre tanta experimentación, se ve lo bueno y lo malo y lo intermedio que pueden lograr con eso. Siguiendo con el principio fundamental de que en ningún momento rompen con el legendario, en ningún momento. Pueden inventar cosas 100% nuevas, pero ninguna de ellas atenta contra lo que pasa después. Y hay elementos geniales. Elementos geniales, y el que yo rescato más de todo eso, como puse a Gandalf en el espacio prominente de la segunda temporada. También, bueno, ya le dicen los Harfoots y todo eso, pero son hobbits. Son hobbits y es mundialmente conocido que lo más importante para Tolkien, de todas sus creaciones, eran los hobbits. Eran los hobbits, porque los hobbits eran su afán de conexión con la naturaleza, con la vida más simple, con el hogar. Que son weas súper inocentonas al final si uno las ve de esa forma. Pero para mí cualquier historia relacionada con el legendario que haga hincapié sobre eso es una historia digna de Tolkien. Claro, se puede hablar de que los Harfoots y los Sturs, que podía hablar del lore o de repente de lo ridículo que se vean porque usan como unas papas en la cabeza, qué sé yo. Todas esas son cosas de gustos más superficiales. Pero en el core, en el corazón de la aventura de Gandalf con... ¿Cómo se llama la chiqui? Stacy. Bueno, pero con la pre-hobbit con la que tiene esa aventura, en el corazón de esa aventura está el descubrimiento de Gandalf, pero a la vez la introducción de este elemento que es fundamental para todo el Legendarium, que son los hobbits. Entre las grandes guerras de anillos y como grandes malos, están los hobbits. Y la serie se preocupa mucho de ellos. No son los más prominentes, pero cuando salen tienen sus canciones, tienen su cultura, tienen su dejo inocente. Y ese es parte de la narrativa que conocemos después de los hobbits en El Señor de los Anillos, ¿cierto? Que son como estas como víctimas del sistema industrial que se los carcome, pero cuando tienen la oportunidad de surgir, cuando tienen la oportunidad de decir algo, de representar su estilo de vida, lo hacen. Que fue lo que hizo Bilbo y Frodo durante la Tercera Era y es lo que está haciendo Stefania Harfoot en Rings of Power. Es exactamente lo mismo. Es como cuando ellas se van en la aventura con Gandalf. Le dicen, oye, ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas? Y ella dice como, puta, es que esta es mi chance. Es como, yo tengo que ayudar a este weón ahora. Me necesita, lo voy a ayudar, lo voy a hacer. ¿Cómo eso no es lo mismo del espíritu de Frodo o Bilbo? No es como es lo mismo y está ahí.
Entonces mucha gente, encontré que en general, como gran conclusión entre temporada 1 y temporada 2, hubo mucha distracción sobre que esto pasa o que no pasa en el lore, que el nombre de Gandalf, que esto se ve ridículo, que habían todos estos memes de que hoy el Señor de los Anillos, las películas como hace 10 años atrás, eh, hicieron mejores armaduras. Yo creo que todo eso es superficial. Si bien son críticas válidas, todo eso es superficial. Porque encuentro de que la serie en sí, temporada 1 y temporada 2, se enfocó en lo que se tenía que enfocar. Y nunca pasó el límite, como he dicho desde un principio, tanto en el capítulo anterior como en este, nunca pasó ese límite de empezar a inventar cosas tan absurdas que atentan contra lo que pasa después, contra el carácter fundamental de los personajes. A mi juicio no lo hace en ningún momento. Mientras termina temporada 2, ninguno de estos personajes termina en una condición o como con argumentos que uno diga, ¿sabéis qué? Si esto fuera así, lo que pasa en la tercera era, este personaje no podría haber sido así en la tercera era. No, eso no ocurre. Y los personajes más polémicos, inteligentemente los pusieron en tangente, los pusieron por el lado, no son como más prominentes, son de manera un poco cruel, son fácilmente descartables. La clave del disfrute de Rings of Power, tanto temporada 1 como temporada 2, para mí, como la gran conclusión, es que me mostró elementos del Legendarium que a mí me hubiera gustado ver y me los mostró de una manera buena, más allá de decente, visualmente entretenida, y como última piedra de tope, nunca llegaron a ese nivel de simplemente romper el Legendarium y cambiar lo que va a pasar en el futuro. Ahora, ¿esto va a seguir así hasta la temporada 3? No lo sé. Todas mis contenciones son discutibles, obviamente, porque el Legendarium ya está escrito, está ahí en piedra, que son, ¿qué? 3, 4 libros, básicamente, ¿cierto? Todo eso está ahí, pero en la medida de que eso es interpretativo, yo lo interpreto de esa forma, poco ofensiva, a la segura y en último término, súper disfrutable. Así que, bueno, no hay mucho más que decir sobre Rings of Power por ahora. Creo que la temporada 3, o creo que confirmaron 2 temporadas, no sé. El hecho es que se vienen otras películas del Señor de los Anillos, Hunting for Gollum, así que tenemos para rato los fanáticos de esto. Y en último término, aunque no te gusten, aunque seas reacio a ver toda esta cantidad de productos, insisto, la base fundamental es que los libros siempre van a estar ahí, los libros siempre van a estar ahí. Así que disfruta todas estas cosas con precaución, dale su tiempo y en la medida que te presenten cosas buenas como Rings of Power, van a ser disfrutables. Y van a un poco actualizar cosas que quizás discutiblemente quizás necesitan su actualización. Y darle profundidad a personajes que discutiblemente no necesitaban su actualización. Pero bueno, ese es mi tiempo por ahora. Y nos vemos cuando salga Rings of Power temporada 3. O idealmente antes. Pero por lo pronto, ahora definitivamente voy a verme los últimos 2 capítulos de la segunda temporada de nuevo. Disfruten lo que quieran disfrutar, pero sean felices y no sean tan amargados. Disfruten el viaje. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.